Último reto de trading en parejas. Esta prueba va a decidir vuestra posición en el ranking. Si me toca tradear con Eric, ya veréis lo que sucederá. ¿Qué, Eric? ¿Tendrías alguna predilección? No, ninguna. Incluso Jordi también. A ver con quién me toca. Espero que no sea con el colega. Menuda tarde. Y esta vez no ha sido nada fácil por lo negativo. Me he equivocado, tío. ¿Puedes decir algo? No. Buenos días. Bienvenidos a la casa de lo que viene conviene. Lucha por tus sueños, te pasará factura. Trade with trust, si la competencia es dura. No sigas la tendencia, estarás a la altura. Ven a la factoría, es inversión segura. Trade hard. Are you ready to work? Trade hard. Aquí están los elegidos. Trade hard. No fight, no trade hard. Trade hard. Al inicio que estábamos todos en la casa, también no se iba Lía primero y después Amparo y así fue siendo. Como que todo era fiesta todo el tiempo. Y ya después conforme fueron avanzando las semanas y había que comprometerse más con el siguiente reto y todo lo demás, como que todo se fue relajando y ahora ya todos empezaban con mayor seriedad. He aprendido muchas cosas en torno a las personas que me han abierto como una ventana y de todos he aprendido cosas importantes. El demostrar que tengo un trabajo detrás, el demostrar a mi familia que voy en serio, que todas esas horas que he perdido de estar con ellos estudiando o viendo mercado es para algo. Yo creo que si en algún momento yo estoy en zona de peligro, quizá mis compañeros me votarán para estar en el reto final, porque no convivo con ellos, ¿no? Y eso hace que igual no sientan el mismo apego por mí que por otro compañero, que es normal. Para mí estar aquí es un cambio de vida. Estoy teniendo todo lo que he estado buscando durante 1 año y medio, comprimido en muy poco tiempo y stop. Los 6 traders han tomado conciencia de dónde están. La factoría les ha formado para una nueva profesión, pero no pueden olvidar que esto es un concurso y no pueden bajar la guardia. Bueno, chicos, chicas, ¿qué tal? Tengo preparado un ejercicio de confianza que quiero que hagáis, pero vamos a calentar con saludos al sol, ¿os acordáis? Vale. Eric, ahí no estás alineado. Juan, alinea. Subo brazos, voy un pelín hacia detrás, exhalo bajo, inhalo pierna derecha arriba, pongo el pie en el suelo, bajo y plancha, rodilla, pecho, barbilla, cobra, inhalo, exhalo perro boca abajo, exhalo bajo, inhalo subo. La persona de aquí tiene que soltarse y vosotros le vais a ir cogiendo y controlando como un muñequito. Entonces vas a ponerte tú aquí, ¿vale? Tú vente para atrás, vente para atrás. El de atrás le coge, ayudándose su cuerpo. Venga. Ahí está. Venga, suave. Bien. Venga, Judy, tú también suelta, ¿eh? Venga. Eso es. Y ella tendría que estar bien que no supiera ni con qué compañero está cayendo. Mi profe favorito es Daniela, porque me encanta Daniela. Creo que lo más difícil de un profesor es motivar a los alumnos y lo ha hecho, yo creo que con todos, no solo conmigo. Y por eso me ha encantado. Daniela ha acompañado a los alumnos durante su formación y les ha dado las herramientas para afrontar con calma la competición. El trading no es nada fácil. ¿Por qué? ¿Por qué no es fácil? Porque hay mucha parte que es emocional, es gestionar emociones. El trading realmente haya poca gente capaz de ganar dinero, digamos, repetidamente a medio largo plazo. Voy a poner caso mío. Si mis hijos tienen pues 14 años y tengo que pagar la universidad dentro de 4 años, pues oye, pues tengo que plantearme inversiones a 4 años vista, no a 10 años, ¿no? O al revés, si me planteo una decisión de inversión pues para mi jubilación, pues eso será, pues bueno, esperemos que a 15, 20 años
No sé si nos van a subir la edad, por lo tanto, hablemos de 15 o 20 años por delante para un poco llegar a ese objetivo. Porque eso es lo que nos va un poco a permitir diseñar una estrategia cuyo objetivo es maximizar la rentabilidad al periodo que definamos. A partir de aquí es donde vamos a empezar el proceso de construcción de una cartera. Pregunta típica de los clientes. ¿Pero es mejor comprar hoy o comprar dentro de 2 meses? Y esa es la pregunta del $1.000.000. Porque yo no tengo ni idea, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que sí vemos un poco, analizando ya a largo plazo, es que decir, el market timing. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que hayas comprado hoy o que hayas comprado dentro de un año, en el largo plazo va a ser poco relevante a nivel de rentabilidad. Esto típico, me ha pasado un montón de veces. Viene un cliente a verte, oye, es que yo creo que la bolsa este año va a ir muy bien, ¿por qué no invertimos más en bolsa? Y mi pregunta siempre es la misma, ¿cuándo vas a necesitar ese dinero? No, dentro de un año lo necesito. Oye, tú no puedes invertir en bolsa. Porque eso de esto es a largo plazo no sirve. No sirve. O sea, cuando vayáis a cualquier entidad financiera, que les diga, no, esto es a largo plazo. Mira, decía Keynes, el economista, que a largo plazo todos muertos. Por tanto, es importante definir en el minuto 1 cuál va a ser la estrategia y 2, contra qué nos vamos a medir. No vale hacerlo a posteriori, porque luego a posteriori siempre es muy fácil. Las masterclass, la verdad que me están ayudando mucho porque la gente que viene es gente que ha luchado por lo que ha querido y está ahí donde quiere estar y la verdad que te motiva y te impulsa a que tú también puedes conseguirlo. Hoy hacemos una prueba, bueno, una especie de examen, ¿vale? Simplemente lo que quiero es un poco ver si habéis absorbido alguno de los conceptos que hemos hablado, que os va a servir para vuestro día a día. Os voy a ir llamando uno a uno, salís, si no lo habéis hecho bien, ir al siguiente y además cada uno que vaya acertando, pues de premio va a ir teniendo un pip, ¿vale? Que nos lo vamos a ir poniendo en la solapa y a medida que vayamos acumulando, pues en la frente, donde queráis. Hoy la puntuación va a ser clara, o sea, quien acierte más tendrá más pips y será quien tendrá mis votos máximos y el segundo tendrá también la votación mía. Vamos a estrenar English for Traders Exam number 1. I'm going short cable after a more dovish stance on behalf of the old lady. Se va a cortar el... Brexit news became a real buy, the rumors sell the fact. El Brexit se convirtió en un verdadero compra el rumor y vende la noticia, el hecho. Muy bien, perfecto. Cable dipped. Going to get in might be like catching falling knife. El cable es la libra contra el euro. Contra el dólar americano. Y like a catching a falling knife es intentar coger un cuchillo que está cayendo, es decir, que se ha producido una bajada muy fuerte y está esperando que acabe de bajar para ponérselo. Perfecto. After the trade agreement gets signed, markets were completely risk on. Me pone más difícil, tío. In a bullish market, we have a risk-on mode. En un mercado alcista, nosotros nos posicionaremos en risk on, que quiere decir seremos agresivos. Fed has launched a new QE program buying 20 billion in La bonds. Reserva Federal ha hecho una QE, que ha hecho una nueva inyección de dinero, ¿no? Por valor de 20 millones de dólares. Bueno, la Fed ha lanzado el programa QE, que es lo que vimos, el Quantitative Easing, ¿vale? Que son las medidas extraordinarias que puede lanzar X. Sí, pero ¿vale? dame el punto. Y lo lanza. Bueno, yo creo que ya la última. Y yo os voy a decir un escenario real que acaba de ocurrir, os lo voy a decir en inglés. China and United States have agreed on the trade deal and they're trying to find a city to do it. China y Estados Unidos han llegado a un acuerdo de comercio y están buscando una ciudad para firmar ese acuerdo. 3 puntos. Pero China le está pidiendo que baje los aranceles. ¿Qué? Que baje los aranceles a los productos chinos. Empiezas a pensar como una trader. Es alucinante. El siguiente punto se lo voy a dar a Isabel por ese pequeño guiño, ¿vale? Así que... Muy bien. Muy buena, casi acierto. Los traders se despiden de Alejandro Wong, un profesor que semana tras semana ha compartido con sus alumnos conceptos claves de la bolsa. El concurso continúa con una de las pruebas más duras, el trading en parejas. Último reto de trading en parejas antes de la final. Wow.
Esta prueba va a decidir vuestra posición en el ranking, así que es muy importante que suméis puntos, porque ya habéis visto que estar en la mitad de la tabla no os salva de enfrentaros al duelo final. Así es, vamos a el quinto reto por parejas. En el trading por parejas de hoy espero poder aplicar los conocimientos que nos han dado los profesores esta semana. Yo pienso que voy a ir a por 20 puntos, está claro. Y que puedo conseguirlos y tanto que sí. Espero que sea de una tarde buena de mercado y que podamos coger oportunidades y a ver si sale bien y ganar algún punto. Juan, te tengo que preguntar, porque tú eres el Nostradamus de traders, por lo que tú has hecho tus cábalas de posibles parejas. Venga, mi quiniela de pareja, vamos a ver. Judith, ganaste el reto de conocimiento, por lo que serás la primera en ver con quién vas a formar pareja. En el trading de parejas de hoy no voy a quedar segunda, sino que voy a ganar el primer puesto, junto con mi pareja. Te recuerdo que tienes un privilegio, será quedarte con la pareja asignada o bien cambiarla. Con el que no me gustaría que me tocara en el reto de parejas sería con Eric. Porque con él no he ganado. ¿Con quién crees que te puede tocar? Bueno, yo creo que nunca he tradeado con Jordi, entonces pienso que me puede tocar con él. Si me toca tradear con Eric, ya veréis lo que sucederá. Isabel y Judith. ¡Isabel! De momento una de uno. ¿Qué, Eric? ¿Tendrías alguna predilección, alguna preferencia? No, ninguna. ¿No? Ninguna, no. Incluso Jordi también, no tengo ningún problema. Con Jordi no nos entendimos muy bien, entonces en esta ocasión puede ser que pasaría lo mismo o todo lo contrario, tal vez tradearíamos muchísimo mejor. A ver con quién me toca. Espero que no sea con el colega. Esto va a caldear el ambiente antes de ponerse a tradear en pareja. El Eric y Javier. ¡Con Javier! Pecho pleno, tío. La semana pasada pues me encontré más cómodo tradeando porque estaba solo y no tenía influencia de nadie. Y nada, pero ahora que por parejas, tío, a ver qué pasa. Judith, ¿quieres cambiar tu pareja? Había pensado, yo digo, voy a dar un poco de chichilla a esto y voy a cambiar de pareja, pero al ver que me toca con Isabel... ¿Has dicho voy a dar chichilla a esto? Sí. Vale. Pero al ver que me ha tocado con Isabel me quedo, me gusta mucho, estoy muy contenta, así que no voy a cambiar. Como ha visto que le ha tocado con Isabel, no cambia. ¿Con quién hubieses cambiado? ¿Con quién te hubieses cambiado? Las parejas ya están formadas. Los ganadores sumarán 20 ticks a su ranking y los segundos, 10. Hoy tradean con una cuenta demo de $10.000 y son libres de poner los contratos que quieran en cualquier mercado. Traders, se abre el mercado. El trading de parejas que van a hacer hoy, espero que todos acaben en positivo. Nada más para decir que esto también tampoco... Si veis una operación de swing grande, me sirve, aunque no la podáis cerrar hoy. Una orden limitada puesta. Tenemos dos. ¿Dos órdenes limitadas puestas? Eso puede contar como quieras. No, tiene que entrar. Una orden limitada es un tipo de orden en la que se fija un precio máximo al que se está dispuesto a comprar o vender. Barra alta. Siempre en el primer impulso va el retroceso del 38, pero como de la estructura mayor... Como no os decidáis, os voy a meter un agujero esa orden, como baje. Poned el stop de una vez. Yo, Isabel, creo que es la pareja que sobre el papel hoy debería ganar. Judith sigue sorprendiéndonos, lo entiende todo, lo prueba todo, las cosas le funcionan. Isabel lo mismo. ¿Vais a buscar una quinta? Sí. Vale. Pero sabéis que las quintas no siempre existen, ¿eh? Ya. Y tenemos aquí para... ¿Sabéis saber eso? Ya. No, pero... Es arriesgado, os puede salir bien, pero esa operación es arriesgada. Nos ha hecho dudar. Nos ha hecho dudar y entonces hemos empezado a volver a analizar de por qué habíamos tomado esa decisión. Exacto. Queremos dejar correr la operación, es decir, que si vimos que va subiendo, subiremos el break-even y subiremos el take profit. Vais a ir corriendo el stop por detrás del precio. Sí. ¿Y cómo lo vais a hacer? Pero ha habido un momento que la duda estaba creciendo un poco más porque entonces se ha empezado el precio a, en lugar de irse para arriba, volver a irse para abajo y entonces
Se ha creado un bucle así de dudas. ¿Vosotros confiáis en ese movimiento? Sí. Sí. O sea, No me lo has dicho muy convencida. Yo, ¿eh? sí, No. yo A es ver, que te lo si yo explico. estuviera en mi casa, a 150 ¿Tú qué harías? cerraría. ¿Por qué? Porque me parece que es un buen sueldo. Así te lo digo. Estaba creando un poco de estrés entre nosotros. Entonces hemos considerado que cerrar y ya está. Han empezado una operación con cero confianza en ella, lo cual es un pecado en el mundo del trading. Y el pecado ha sido que cuando iban ganando algo la han cerrado. Y cuando se pregunta por qué la cerráis, el objetivo está mucho más lejos. Y la respuesta de Isabel ha sido, es que $100 es mucho dinero. Pero el riesgo que habían tomado para hacer esa operación ya era de $100. Por lo tanto, si tú arriesgas 100 para ganar 100 en trading, te vas a morir de hambre. Yo os he dicho que era una entrada arriesgada, que si salía muy bien porque estaba muy arriba al final de la quinta, pero mucho más arriba de lo tenéis marcado. Pero si os creéis la operación la hacéis entera, porque ahora no teníais riesgo, pero cuando la habéis entrado sí. Irla siguiendo. Si tenéis razón, os vais a tirar de los pelos. Han hecho la misma entrada que han hecho Isabel y Judith. Cuando llegamos estábamos viendo si esto era el primer impulso, pero hemos visto que ha roto la cresta del primero, hemos considerado que el primero y nos acaba de llegar al 61. ¿La habéis puesto en la orden? Pues a olvidarse. La pareja Javier y Eric es la que puede ser más complicada, porque Eric es muy tranquilo, es muy pausado, es muy prudente operando, y Javier es más lanzado. Entonces vamos a ver quién controla el mouse, quién realmente opera y quién solo aconseja. Quiero hacer alguna entrada al menos con lo de Joaquín. Pero no va a hacer una entrada por hacer, ¿por qué? No, o sea, obviamente validando bien, validando vale, la claro, estructura, claro. pero tener también esos elementos contemplados. Pero es que yo entra un tercer toque hacen. No, hay que buscar una divergencia, hay que buscar divergencia en volumen. Aquí sí hay una divergencia. No hay divergencia. Javier se pone como muy nervioso y eso le da un poco de inseguridad al hacer las entradas. ¿Entra? Sí. Mira, tío, ¿La metiste en compra? La metiste en compra. Me he equivocado, tío. En principio estaban buscando las operaciones en puntos correctos, pero los stops estaban lejos, los profits nos iban moviendo, les iban saltando los stops. Habéis hecho un corto ahí. Aquí y nos ha saltado por un tick. Que igual ahorita volvemos a entrar, porque lo sacó segundos. ¿Qué buscáis en esa operación? Pues buscamos un corto ¿Hasta dónde? en una fina estructura y buscamos un corto hasta 161. 30, 161. Tengo una forma de operar muy distinta. Creo que de ahí vienen los nervios y la inseguridad. Ha sido entrada y salida. Entrada de Juan y de Jordi. Vemos el mercado muy igual y tal, lo que hoy pues, es un día que se nos ha escapado. Han hecho una entrada de libro, vamos a ver si les sale bien. En el primer intento los he sacado, pero debería salirles bien. Justo lo que te he dicho, esa pasada de frenada, maldito. Es el techo de esta vela de volumen. Controlad el riesgo. Sí. Ahora podéis empezar a controlar riesgo Sí. ya. Para mí es una pareja, no tengo claro aún cómo tradean, ninguno de los dos realmente. ¿Vas a llevar todo el ratón? Sí. ¿Sí? ¿Y tú, Juan, qué? Me va a calentar a la oreja. ¿Ajustamos, Juan? ¿Vale? ¿Cómo lo ves? Venga. ¿Quieres ajustar? Ponle un tic. Jordi y Juan han protegido la orden y han no perdido dinero, entrada de libro. Iban bien, iban buscando bien las operaciones, en buenos sitios. Protección superior, ¿qué pasa? No nos va a sacar, no. Se ha sacado. Es igual. Ahora Ahí está. podríamos hacerlo. Ha sacado un break-even, Jordi. Lo saca un break-even. O sea, en cero. Mira. ¿Para abajo? Sí, me ha pegado una estacaza ahora para abajo. Hemos hecho bien protegiendo. Sí. Hemos hecho una entrada que ha sido, tal y como hemos entrado, nos ha echado. Exacto. Esa era buena y ahí de ahí hemos hecho una reentrada. Ya ha Y sido en esa muy buena. reentrada ha sido la que se nos Nos ha ha puesto puesto 100 o así, hemos cubierto la operación y al final se ha desnudado la vela y se ha seguido cayendo para abajo. O sea, realmente estaba bien hecha, la hemos cubierto súper bien, o casi totalmente en contratendencia a eso. Y esto también, no lo quiero perder esto, Juan, ¿eh? Sí. Pues centraos No, en es esto. que... A ver. Mira lo que está haciendo ahora. Y no se entró la orden. Tiene que pegar el último estirón eso. Es como yo, mi madre siempre estaba confiada que iba a pegar el último estirón. Y no hubo manera. Aún te lo sigue diciendo, ¿no? Hemos cerrado el Nasdaq, ¿eh? Porque- ¿Habéis cerrado el Nasdaq? Sí, ¿Por qué? Porque pensamos que el oro se puede dar la vuelta y pues
por paricidad, pues entonces Nasdaq normalmente se daría la vuelta para abajo y nos sacaría mucho más dinero del que teníamos. Hemos cerrado en verde, $20. Vale. Lo hubiésemos dejado correr O sea, igual. teníais poca confianza en la operación del Nasdaq. Sí, ahora mismo sí, ahora sí. Creíamos que el oro se iba a dar la vuelta por nuestro análisis y normalmente son dos activos que se llevan de la mano, entonces no tenía lógica mantener esa operación. Pero bueno, pues quizás nos hemos equivocado. Teníamos que haber dejado una en vez de la otra. Cosas que pasan. Trading Express. Chapa más. Una entrada. Juan y Jordi han hecho una. La primera entrada, sí. Y luego el trading express aparte, yo qué sé. Sí, nos ha estresado un poquito, la verdad. Ya lo sacó. Corto en el Nasdaq. No, un largo en el Nasdaq por toque de canal, vale. Y como íbamos en positivo, pues estábamos a la espera de acabar el minuto para cerrar. ¿Cuándo podemos cerrar? ¿Cuándo podemos cerrar? Carla, ¿cuándo podemos cerrar? Por favor. Estaban concentrados con otra pareja y no estaban pendientes del tiempo. Y era como, a ver. ¿Qué habéis hecho vosotras? A ver, del SP nos hemos ido a 20 segundos. Muy bien. Hemos visto un impulso, hemos esperado el retroceso al 23. ¿Y el stop dónde estaba? Porque nos ha saltado el stop, ¿eh? Sí, no, tenía que haber saltado. O sea, lo que me has contado tenía que haber saltado. He tenido un problema técnico de mi experiencia con él, ¿no? Vale. Ninguna de las dos había operado antes con esta plataforma con la que estamos aquí. Ahí lo que hemos hecho es, si en lugar de poner un stop, poner una segunda compra. Sí, pero he sido yo que me lo he hecho mal. Ah, vale, Pero vale, no pasa pero ha sido un nada. error. Vale, no Ha pasa sido un nada. error, Vale, sí. vale. Bueno. Cortos en petróleo. Teníamos un Fibonacci tirado aquí, lo como lo hemos quitado. Nos ha parecido que era un fallo tercero, ha roto línea bastante fuerte. Hemos esperado el pullback y hemos entrado aquí. El stop está Puede subirse un poco más, mal quizás. puesto y el profit está mal puesto. Están haciendo bien, pero en la última operación también han dibujado mal un Fibonacci, que es el ABC. Las proporciones de Fibonacci se usan en trading como herramientas del análisis técnico para encontrar puntos de entrada y de salida en las gráficas. Es inaceptable que en una quinta semana, después de la cantidad de horas de formación que les hemos dado, me dibujen mal un Fibonacci. ¿Repetimos en oro? Repetimos porque Vamos a buscar una reentrada. A 20 segundos. A 20 segundos. Habéis entrado muy pronto. Sí, porque era aquí la entrada. Era aquí abajo. Sí. Ahí se podía hacer una reentrada. Vale, vuestro stop está muy lejos. Porque como cerremos otra vez antes, me corta la cabeza. Sí. Ay, estoy mirando si está fácil. Mira. Va, Eric y Javier. Petróleo, cortos, dos contratos. Sí. Estáis súper seguros de esta operación, ¿eh? Sí. Estaba... Pero estaba marcada la línea de tendencia, lo fiché antes, ¿no? Si quieres te la marco otra vez para... ¿Me dibujas el figurito de esta estructura? Sí, estaba dibujado y esto está en 12 céntimos. Dos contratos es un montón de dinero, ¿eh? En el mercado. Sí. ¿Sois conscientes, eh? Sí, claro. Vale. La guinda del pastel ha sido cuando en la última operación han puesto dos contratos en un sitio que era tierra de nadie. Es un sitio donde ningún trader profesional se mete, porque es ir al casino. ¿Sois sincero? Sí. Yo eso no lo habéis hecho. La veo arriesgada, ¿eh? Tiene sentido por donde habéis entrado, pero la dirección del petróleo es... ¿Cuál es? De inicio. Vale, Ajá, pues sí, a verlo. ¿Y ha hecho el retroceso de final de quinta? Ya está hecho, ¿no? Sí. Está arriesgado, ¿eh? Lo pusimos todo ahí y metimos dos contratos porque teníamos varias confirmaciones que iba a bajar. Pero el mercado ha hecho la otra cosa. El mercado es autónomo. Han pegado una entrada con dos contratos directos. Donde no tocaba tampoco. Donde no tocaba, ha sido muy arriesgado. Entonces creemos que le va a penalizar bastante eso. Nos salía, o sea, esto sí que es cierto, no lo hemos tenido en cuenta, pero nosotros lo que habíamos medido, o sea, por eso nos había convencido que estaba... Por eso os he dicho que redibujáis. Pero... Porque yo solo veía, cuando me enseñabais, solo veía esta parte. Cuando he ido a mi ordenador a hacer esta misma operación que estáis haciendo vosotros, me he dado cuenta que el primer impulso está mal tirado, empieza ahí. Hoy tenemos un día que, o sea, incluso trazando como nosotros nos creíamos que habíamos trazado bien, incluso, que Jordi venía de muy bien, está bien trazado, no sé qué, pero luego se iba, analizaba él, analizaba la temporalidad y se daba cuenta que no habíamos trazado bien. Se acabaron los cortos en el petróleo. Ya lo ha hecho el retroceso. Y además es un retroceso grande, ¿eh? No, sí, desde luego. ¿Lo veis? Ábrelo, es que yo no lo veo, tío. Sí, desde luego. Tenía un fallo primero de curso de trading. Es muy estúpido, la verdad. Nos hemos comido un impulso. Estábamos analizando demasiado a corto plazo y donde se tenía que tirar el Fibonacci no era ahí. Y nos ha costado una entrada mala. ¿Quién? Hemos metido ¿Segundo otro contrato? Hemos esperado un retroceso
para meternos en la misma con 2 contratos. ¿Y esto cómo lo arreglamos ahora? ¿Cómo lo arregláis? Vale, no. Quiero Pues movéis decir, los stops y los movéis- movemos, ¿no? Donde creáis que tienen que ir, ¿eh? Vale, ahora. Acabáis de convertir una operación de 2 a 1 a una operación de 1 a Vale, 1. considera este azul. A ver, quiero escuchar eso. No, Bueno, esto lo dejo aquí mientras. Súper bien lo que estás. Venga, Desde va. empezó a contar, me suena muy bien. de aquí. Al ajuste a ver, de momento, el stop... ¿A 23 aquí? En realidad, ¿sabes? Sería súbelo porque estamos en una pérdida muy grande. Y si se queda un tic, cierro, ¿eh? Sí. Han ajustado a la nueva situación de los contratos el stop para que pues, siguiese siendo una relación correcta de riesgo-beneficio y la operación les ha salido perfecta. Están ganando 50 ahora. $250. 250 o 70. ¡Ole! Muy bien. La última operación que quedaba poco tiempo, la estábamos esperando y menos mal que llegó porque si no, no lo hubiéramos podido hacer. ¡Buah! Se me ha puesto el pelo de punta al ver ahora eso. ¿Ganancia total de todo? Sí. Menos 700. ¿En serio? Seguís abiertos Mira, en la operación. mira, podemos aprovechar ahora aquí, Jordi. Escúchame, podemos aprovechar. No, está cerrado sola. Se cerró sola, Sí. ¿sabes esto? Vale, cuando alguien se da cuenta de que una operación se ha planteado mal y me pasa Hay que a mí cerrarla y ya está, a ¿no? diario. Se cierra y punto, me da igual el resultado, se cierra. Vale, no esperamos a que salte un stop, ni un profit. He chocado un montón que en la 5ª semana, después de la cantidad de horas de formación que le estamos dando, sigan haciendo errores de novato. De novato que se ha leído un libro y se cree que se va a comer el mundo en el mundo de la bolsa. Y es imperdonable esos errores. Mercado cerrado. El mercado se ha cerrado para los concursantes. Una sesión con mucha tensión para las 3 parejas. Los traders anotan los resultados de todas las operaciones que han realizado para que Jordi Martí pueda valorar qué pareja merece llevarse los tics. El equipo de dirección analiza cada una de las entradas que los traders han realizado durante la sesión, teniendo en cuenta el riesgo, el análisis técnico y los beneficios o pérdidas obtenidos. Isabel y Judith están orgullosas con sus entradas, pero también saben que han cometido errores. Esperamos llevarnos los 20 puntos. Correcto. Porque consideramos que hemos tenido una buena operativa y encima hemos tenido buenos beneficios, unos $457. Eric y Javier se han entendido bien durante la sesión. ¿Habrán conseguido convencer al jurado y sumar tics? Pensamos que vamos a coger los 10 puntos porque todas nuestras entradas fueron correctas. ¿Qué pasará con Jordi y Juan? ¿Habrán sabido gestionar bien el riesgo en sus operaciones? Hombre, yo pienso que sí. No, pensamos, no, lo sabemos. Menuda tarde. Y esta vez no ha sido nada fácil por lo negativo, no por lo positivo. Hemos visto correctas las direcciones de los mercados, pero que es mucha pasta lo que hemos perdido. Isabel y Judith, la primera operación que habéis hecho la habéis cerrado porque os parecía que 100 euros estaba muy bien. ¿En serio? ¿Puede decir algo? No. Teníais un riesgo inicial de 100. Habéis cerrado una operación con más 100. Planificada a 600 o 400, no me acuerdo. Y la habéis cerrado porque os parecía que 100 es mucho dinero. ¿Habéis visto algo que os haya decidido a cerrar la operación, lo cual lo habéis entendido? No. La duda. La duda. No estabais seguras en esa operación. Fallo que nos ha comentado Jordi, a mí personalmente es mi gran error, yo creo, en trading en casa. Que cuando veo que voy ganando no lo dejo correr las ganancias, como se dicen, me da miedo, prefiero asegurarme el beneficio y eso evidentemente rompe la estadística. La primera operación, la verdad es que habíamos dudado y nos han regañado por eso, porque no hemos confiado en nuestra operativa y bueno, ha sido un poco un momento caótico. Eric y Javier, en la última operación habéis metido 2 contratos. Sí, ¿Convencidos? sí. ¿En serio? Hemos tomado todas entradas
que se han dado, no hemos hecho ninguna locura y ya está, lo malo que los puntos de vista son distintos. ¿Sabéis cuánto habéis perdido hoy? Sí. ¿Cuánto? 700 dólares. 700 dólares en 1 hora y media. Ya, pero estábamos obligados a hacer 5 entradas. Yo sé que estamos en un concurso, pero se lo he dicho a él y lo vuelvo a decir, que son entradas obligadas. Y me dijo que en mi casa perder 300 euros es una pasada, pero yo tengo clarísimo que en mi casa no lo voy a perder. Jordi y Juan, a estas alturas no sabemos dibujar Fibonaccis correctamente. Error de primaria. Hoy damos a base de bien. ¿Sabes? Hoy, bueno, es que ya lo hemos dicho antes, no sé el motivo, no sé por qué, pero no nos ha salido. ¿Cuántas semanas llevamos? ¿4, 5? No, sí, lo estaba mirando el mercado más cerca de lo que tendríamos que haberlo analizado. Y recordáis, ¿no? El mercado se mira de grande a pequeño. Sí, total. Sí. Haber hecho este fallo tan estúpido y tan tonto, tío. Estoy hasta arriba de tirar Fibonaccis, tío, desde que sabemos esto y... He perdido retos, me he visto en la silla, por eso yo, aunque me digan, eres la killer, la viuda negra que te los cargas a todos, vale, bien, pero el problema que yo veía ahí es que, ¿por qué estoy en la silla semana tras semana? Yo ya he dicho que no voy a bajar la guardia, porque aquí bajan la guardia y cabezas abajo. Los 20 puntos se los van a llevar Isabel y Judith. Como van pasando las semanas, para mí empiezan cada vez más a ser las claras candidatas a ganar este programa. Y os los vais a llevar no por cómo habéis empezado, sino por cómo habéis acabado. Y además os habéis llevado 500 dólares. Estábamos muy contentas por el resultado global. Bueno, sí, por el resultado global, pero la operación que habíamos comentado que nos había dado miedo, que habíamos preferido cerrarla en positivo, pues la valoración ha sido bastante mala por parte del profesor Jordi. Tiene razón. Los 10 puntos. Yo, honestamente, no se los daba a nadie. O sea, que me falléis un FIBO a esta altura, que me hagáis una entrada de 2 contratos en esa entrada, para mí, a esta altura, no. La verdad es que Eric y Javier han perdido 700 dólares. Vosotros habéis perdido solo 175. Por lo tanto, tampoco me parecería justo no dar ningún punto. Entonces os voy a dar solo a vosotros dos 5 puntos. No os voy a dar 10. Yo les hubiese dado 0, pero han perdido menos que Eric y Javier, que han perdido 700 dólares, que es una auténtica burrada. Yo, sinceramente, pues bueno, también encuentro lógico que nos hayan dado 5 puntos. Lo hemos hecho muy mal, igual que Javi y Eric, también lo han hecho muy mal. Me da igual los 5 puntos. No me van a sacar de pobre ni de rico. Todos deberíamos estar atentos de cada cosa que nos han dicho cada uno para aprender de esos errores que hemos tenido cada uno. En primera posición tenemos a Isabel con 32 tics, Judith, Jordi, Juan y Eric y Javier. Pues me siento muy mal porque estoy en segundo lugar de abajo para arriba, muy comprometido a ganar la prueba de equipos. Como siempre es un misterio, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Yo sabía que si Isabel y Judith ganaban, se van con 30 para arriba, estoy con 15, ¿me explico? Estamos a un paso de la final. Yo soy competitiva, a mí no me gusta. De hecho, las semanas anteriores casi siempre he ido a los puestos de arriba y no me he confiado en ningún momento y yo no me gusta perder ni a las canicas, como se dice, aunque no juegue. Y toca tradear allí, pues tocará tradear, si es que no hay más. Es más, es que estamos en la final ya, estamos llegando a la final, entonces lo que nos espera ahora ya es eso. Si no va a ser un día, va a ser otro. Entonces tampoco nos hace falta de tenerle tanto miedo a sentarte en el atril, sino es que es lo que toca ya. El reto ha dejado preocupados a algunos de los concursantes, que ven peligrar su continuidad en el concurso. Pero la factoría sigue en marcha y nadie se puede despistar. Bueno, chicos, buenas tardes. Bienvenidos a esta última clase. En esta última clase insistiremos en el tema del apalancamiento y intentaremos aprender a cómo empezar a copiar algún top trader, que en este caso seríais vosotros, los profesionales.
¿vale? ¿Qué era el apalancamiento? Eso. La relación Eso. entre el crédito nominal. ¡Qué bueno! Muy bien. ¿Vale? Sobre todo, tener en cuenta siempre que vais a invertir, que vais a dedicar o a invertir un dinero, ¿vale? Y tenéis que tener claro cuál es vuestra exposición máxima en esta inversión, ¿vale? Que es el nominal. ¿Por qué os explico todo este rollo? Aparte de por la gestión monetaria, porque cuando nosotros vamos a copiar a alguien, tenemos que indicar qué tanto por ciento queremos copiar de esta persona. ¿Qué tanto por ciento de qué? Pues tanto por ciento de los lotes. ¿Por dónde buscábamos a los top traders? Entonces, dijimos de encontrar pues una paridad o un ratio que no sea muy disparado entre los beneficios, las operaciones y los copiadores. Número 2, estadística. Deberíamos evitar las grandes variaciones de volatilidad para arriba o para abajo, que sea un gráfico ascendente, representa que tiene beneficios, las ganancias que ha obtenido. Y otra cosa importante a tener en cuenta también aquí en cuanto a las estadísticas es las operaciones con ganancia, las operaciones con pérdida y la ganancia media y pérdida por operación. Número 3, importante, la manera que tenemos nosotros de averiguar si está expuesto en el mercado es si tiene fondos de autocopiadores, el paso previo a ver si es interesante seguirlo o no, la frecuencia, la operativa, cómo opera, cada cuánto opera, etcétera. Actividad, no por tener 1000 carreras, ni por ser más listo, ni por ser más tonto, y sobre todo animaros sobre todo a superar esto, ¿de acuerdo? No frustraros y tener claro que siempre esto, como una profesión, siempre que podáis tirar adelante y sobre todo especializaros, ¿vale? Muchas gracias y muy contento. Gracias. Me se ha pillado la asiática. Que os vaya muy bien. Gracias. Voy a dar 3 puntos a Isabel y 1 punto a Judith. Pues 3 para Javi, por el esfuerzo y porque siempre está muy motivado, muy humilde también. Y 1 para Eric. Y tras los votos del profesorado, Isabel y Judith siguen en cabeza. Aún queda el reto de riesgo y estrategia que puede mover el marcador. Después de toda tormenta llega la calma. Pero mejor no relajarse demasiado, porque se acerca la final donde uno de ellos se hará con el premio de 100.000 euros. Es la hora de aparcar la amistad y el buen rollo en un cajón y sacar toda la artillería. Ya se sabe que en traders el tiempo cambia de un día para otro. Esta vez, además, puede cambiar una vida. Encuentra toda la información sobre el mundo del trading en un mismo lugar. Aprende a invertir en bolsa con los mejores profesionales del país y descubre los mejores trucos para conseguir la libertad financiera. Suscríbete a nuestro canal y empieza a invertir en tus sueños. Ahora, el sistema está en tus manos.